Escribe tu propia novela, episodio número 63. Hola, soy David SM, autor de novelas de suspense, y estás escuchando Escribe tu propia novela. Hace un tiempo me propuse aprender a escribir novelas, y en este podcast te cuento lo que voy aprendiendo por el camino, con la esperanza de que te resulte útil a ti y te sirva de inspiración. Para más información puedes consultar el blog que acompaña a este podcast en escribetupropianovela.wordpress.com. Y hoy vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial y cómo aplicarla, cómo la podemos aplicar los escritores, la inteligencia artificial. Es un tema que he tratado ya en episodios anteriores, pero como sabes, aquí voy volcando lo que voy aprendiendo según voy experimentando cosas, las voy compartiendo aquí y bueno, pues mi perspectiva va cambiando también sobre la inteligencia artificial, al igual que es una tecnología que está cambiando muy rápido, mi opinión sobre la misma también va cambiando, sí, sobre la utilidad de las distintas cosas que me funcionan y que no. Entonces quería compartir aquí contigo las cosas que me funcionan y las que no y por qué. Quería antes que nada empezar hablando un poco de lo que es la inteligencia artificial en general, em, y sobre la necesidad o no de utilizarla. Quería partir un poco de la analogía de las máquinas de escribir. Antiguamente, pues un escritor escribía en máquina de escribir y se daba por supuesto que esa era la forma habitual de funcionar. Bueno, por supuesto, anteriormente a eso, pues existía la escritura a mano, pero durante muchísimo tiempo la escritura era a máquina. Y con la llegada de los ordenadores, pues había gente que se resistió a dar ese cambio. Hoy en día, digamos que se da por descontado que todo el mundo utiliza un ordenador. Y, y digamos que es entre comillas, una pérdida de tiempo utilizar una máquina de escribir sin desmerecer para nada por supuesto la máquina de escribir tiene muchísima utilidad y respeto totalmente a la gente que escribe en máquina de escribir. También conozco gente que escribe sus manuscritos a mano y perfectamente válido, pero a la hora de terminar un manuscrito, editarlo y demás, en algún momento vas a tener que transferir eso a un documento digital. Entonces, bueno, pues ahí está la utilidad. Creo que con la inteligencia artificial pasa algo parecido. Eh, es una tecnología que ha entrado en nuestras vidas sin saberlo muy bien cómo. De pronto, de unos años a esta parte, está aquí y, y bueno, podemos intentar abstraernos y tener esta idea romántica de decir, me niego a utilizar inteligencia artificial. De acuerdo, esto, o sea, me parece que es algo totalmente válido. Y incluso que ahora veremos o sea, ahora te comentaré lo que a mí me funciona y lo que no. Y en gran parte voy por esta vía, ¿vale? Pero también es cierto que no te puedes abstraer de lo que hay. O sea, es como si hay una corriente. Bueno, pues imagínate que estás en un río que ya tiene una corriente y dices, vale, yo quiero cruzar el río, pues no puedes ignorar que existe esa corriente. Si no quieres ir en la dirección que va esa corriente, pues busca otros mecanismos o lo que sea para cruzar, pero si te lanzas sin más, esa corriente te va a llevar. Y ahora mismo la corriente que hay es la de la inteligencia artificial. Luego, otra cosa que quería hablar es que se está creando un poco el estigma de, del escritor que sí utiliza inteligencia artificial. Y bueno, pues, o un poco la sospecha de que el escritor utiliza inteligencia artificial. Eh, Aquí ya digo, voy a compartir lo que yo hago, pero creo que bueno,
Eh, en algún punto de nuestro trabajo es normal que utilizamos la inteligencia artificial no para la creación, ¿vale? Quiero dejarlo esto muy claro, no para la creación, para la escritura de la novela, pero para otras labores más, digamos, más rutinarias y más de organización y demás, creo que sí puede ser útil. Pero creo que ese estigma, o sea, sospecha del escritor por la utilización de la inteligencia artificial, pues es un poco injusta, sobre todo teniendo en cuenta porque en que el mundo editorial se está lanzando de lleno. O sea, las editoriales ahora mismo trabajan de lleno con inteligencia artificial. Entonces, que seamos los escritores los que no podamos recurrir a esos recursos, pues es un poco injusto, ¿no? Pero desde luego es un tema que da para mucho, da para mucho. Ahora mismo, por ejemplo, en blogs de escritores se está hablando del tema de los concursos, ¿no? De los concursos literarios y de cómo pueden determinar si los participantes han utilizado o no inteligencia artificial. Y, y bueno, es un tema en el que no me voy a meter aquí porque desde luego a mí me supera, ¿no? Pero bueno, pues te lo digo un poco para que tengas la idea, si eres un escritor que está empezando y no conoces mucho esta cuestión, pues bueno, pues quizá merece la pena en que aprendas un poco de por dónde van las cosas, ¿no? Em, bueno, te comento, desde hace poco menos de un año que publiqué mi primera novela, El aullido del lobo, em, estuve utilizando al principio inteligencia artificial, pues, y las formas más básicas, el chat GPT, pues sí, básicamente el chat GPT, porque he probado otras, Gemini y ¿cómo se llama? Y alguna otra he probado y no me han convencido. Entonces al final me he quedado con ChatGPT. Y entonces, ¿para qué lo he utilizado? Pues, por ejemplo, cuando lancé el libro, quería crear una portada y no sabía por dónde empezar, ¿vale? Partamos de una base. Yo quiero trabajar de la forma más profesional posible, pero soy solo una persona. No puedo hacer de diseñador gráfico, de, digamos, experto en marketing, de distintas cosas, de editor, de corrector eh, y escritor. A la vez son muchas como una especie de labor de hombre orquesta que al final es casi imposible, ¿no? Entonces, por eso sí, efectivamente, yo he recurrido a la inteligencia artificial al principio, pues, por ejemplo, pues eso, con la portada del libro, para nada creo una imágenes con inteligencia artificial. No me atrae nada la idea y además no me sentiría bien con eso, ¿no? Pero lo que sí que hice es preguntar, bueno, vamos a ver, mi historia tiene estos elementos. ¿Qué tipo de imagen podría encajar bien con esto? ¿Y cómo puedo conseguir esa imagen? Tal. Entonces, bueno, pues sí, me dio una serie de opciones, pues te recomiendo que hagas una foto de tal cosa o de tal otra cosa. Evidentemente, entre todas las opciones que me daba, yo elegí las que más me convencían, tomé las fotos correspondientes, quería tener claro que todo el material que hacía era mío, ¿vale? Entre otras cosas también por temas de derechos de autor y demás, ¿no? Entonces, pues al final lo hice todo por mi cuenta, pero sí que iba preguntando, por ejemplo, ¿qué aplicación hay para editar fotos, para, no sé, para filtrar, que los colores queden más vistosos a la hora de imprimir y demás? Eh, no sé, ¿qué tipo de letra puede encajar bien con este tipo de imagen? Y cosas así, de aspectos técnicos de materias que yo no tengo ni idea. Yo no soy un diseñador gráfico, no soy un fotógrafo. Entonces lo he utilizado un poco como una especie de Google mejorado, ¿no? Quiero aprender, yo siempre que quiero aprender algo, al final voy a Google o voy a YouTube. Pues ahora últimamente lo que estoy haciendo es ir a la inteligencia artificial. Pero un poco en esa línea, ¿no? Luego,
Otra cosa que empecé a hacer cuando empecé a, a promocionar, digamos, el querer promocionar el libro, pues es recurrir a la inteligencia artificial para que me guiara, digamos, en qué cosas podía hacer para promocionar el libro. Entonces, muchas de las estrategias, digamos, de marketing, entre comillas, estrategias, eh, han venido de sugerencias ¿cómo se llama? Del chat GPT. Por supuesto, esas las he ido matizando, ¿no? Eh, por darte una idea, por ejemplo, al principio no sabía por dónde tirar con el podcast cuando decidí que tuviera una frecuencia semanal y le pregunté, ¿no? ¿Qué temas pueden ser útiles para un, ¿cómo se llama? Para el podcast, ¿no? Y pues he tenido una serie de sugerencias. Pues la primera semana tal tema, la segunda semana tal otro tema, ¿no? Incluso un esquema de cómo podía ser un episodio base. Si escuchas episodios pues no sé, hace unos meses, de septiembre, octubre, por ahí, probablemente notarás eh, cosas así y quizá un poco estructuras un poco encorsetadas, ¿no? Eh, en cuanto empecé a experimentar un poco con esto, enseguida me empecé a salir del encorsetamiento, ¿no? Sí que se han quedado algunas cosas, ¿no? De aquella etapa, pero enseguida tenía claro que quería que lo que saliera aquí fuera mi voz, entre otras cosas, porque si no, tiene poco sentido hacer un podcast. Em, eso lo he hecho. Y lo he hecho por eso, porque yo no soy ningún experto en podcast, no soy experto, sobre todo no soy experto en el tipo de contenido que buscáis los oyentes, ¿no? Entonces, quiero que lo que pongo aquí sea lo más útil posible y a falta a veces de respuestas vuestras, pues me he lanzado muchas veces a ver qué es lo que realmente la gente demanda, los escritores que están empezando demandan de información, ¿no? Entonces, un poco para tirar por ahí sí que lo he hecho. Luego, también, por ejemplo, para diseñar el logo del podcast, pues he buscado información, ¿no? Pues lo mismo, una vez más, lo he hecho yo, pero buscando ideas, qué tipo de letra puede funcionar, qué tipo de fondo, qué tipo de... ¿no? Entonces, con eso, al final, tomando decisiones, pero un poco lo he utilizado como, digamos, como mi consejero de marketing, ¿no? Entonces, luego también, cuando me lanzaba a redes sociales, en Twitter, en Instagram, en otras que he probado, Discord, bueno, no me ha ido muy bien en Discord. Bueno, básicamente he hecho 2 o 3 intentos y no me convencía y ya me salí, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, sí que durante algún tiempo he estado pues pidiéndole a la inteligencia artificial que me redactara mensajes para publicar ¿cómo se llama? En X, en Instagram y demás, ¿no? No me convenció incluso las descripciones de los episodios del podcast. Esto es probablemente una de las cosas que se han quedado de esta fase, ¿no? Las descripciones de los episodios sí que las estoy haciendo eh, eh, con inteligencia artificial. Bueno, entonces vamos a hacer una transición entre lo que hacía hace un tiempo, hace más o menos un año, que era básicamente guiarme todo por inteligencia artificial, haciéndolo yo, pero guiándome por la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que ahora ya tengo un poco de experiencia, veo lo que funciona y lo que no. Y, y veo sobre todo, pues un poco la respuesta de los oyentes y la respuesta mía, ¿no? La sensación mía. Em, entonces, por ejemplo, el tema de los temas de los episodios. Ya he dejado de fiarme de ChatGPT para esto. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, porque casi todas las semanas se me ocurre un tema sobre el que quiero hablar. Sobre el que quiero hablar. Esa es una.
cosa clave. Me apetece hablar de un tema. Entonces no necesito que nadie y menos una máquina, me diga el tema del que voy a hablar. Entonces lo que hago es eso. Creo un episodio, creo unas líneas generales sobre lo que voy a hablar, como estoy haciendo ahora mismo, y luego lo que hago es crear una transcripción que la hago con Google Docs, una transcripción automática, ¿vale? Y esa transcripción se la paso a ChatGPT y le pido, dame un título adecuado a, digamos, a búsquedas de Internet para que las palabras clave más buscadas aparezcan en ese título, pero siempre que tenga que ver con lo que estoy hablando. No, no tendría sentido un título que no tuviera que ver con el contenido. Entonces, eso sí que lo estoy haciendo, ¿vale? Y luego también le pido que me dé una descripción para cada episodio. Eso también lo estoy haciendo por inteligencia artificial, pero siempre y cada vez más revisando, repasando y corrigiendo, porque veo, veo que la inteligencia artificial me lleva hacia un camino que no quiero, que no, no necesariamente es el que yo busco. Em, se- Veo que el tema da para bastante y quizá este episodio acabe siendo un poco más largo que otros, ¿no? Pero creo que el tema lo merece. Sí que veo que ChatGPT o, ya digo, Gemini, por ejemplo, no lo he probado apenas, pero bueno, seguro que es igual. Al final son empresas. Entonces, este dicho que probablemente habrás oído de cuando cuando, cuando un servicio es gratis, es que entonces el producto, o sea, la mercancía eres tú, ¿no? Entonces, eso me hace que pensar, ¿no? Quiere decir, si estoy utilizando ChatGPT o otras plataformas, les pido consejo para una cosa y veo que me van guiando o por ejemplo, le digo, créame un texto que defina, yo qué sé, pues o que resuma el contenido de esta novela. Me crea un texto, digo, no, pero no me gusta así. Creo que te centres más en este aspecto. Y aún así vuelve a lo mismo o bueno, fraseado de otra manera, pero a lo mismo digo, no, esto no es lo que yo quiero. Em, Luego, al ver que, por ejemplo, cuando he hecho tweets o cosas así, em, hechas 100% por inteligencia artificial y veo que el resultado no es especialmente bueno, o sea, quiero decir, no tiene gran respuesta, pues al final digo, pues para eso lo hago yo, para eso lo hago yo. Y me quedo con la tranquilidad de que lo estoy haciendo yo al 100%, digo lo que me apetece y punto. Y no tengo que estar mirando lo que dice ChatGPT. Em, Entonces, ahora mismo, ¿para qué estoy utilizando ChatGPT? Pues para lo que digo, para crear los títulos de los episodios, em, como buscador, si necesito saber, por ejemplo, qué escritores hay que me recomiendes porque quiero aprender sobre este género, cuáles son los más vendidos o lo que sea, bueno, pues pregunto y me puede dar información un poco más en detalle, pues me puede decir a lo mejor qué página web tienen sus autores o cuáles son los libros más vendidos o no sé, digamos que en menos tiempo puedo conseguir información más directa de lo que necesito. ¿Para qué más lo utilizo? Pues como te digo, para las descripciones de los episodios. Lo utilizo también para ¿cómo se llama? Para los posts que las notas de los episodios las pongo en el blog y intento que sean lo más completas posible, que incluyan la transcripción. Con eso también me peleo bastante porque muchas veces la transcripción que me da no es exacta como la que sale en el episodio, ¿no? Es una cosa un poco aproximada y a veces un poco con imaginación tecnológica que, en fin, entonces le tengo que dar un repaso importante cada vez más porque me gusta estar un poco más encima de lo que estoy publicando y, y esto, pero bueno, pues como no tengo un equipo, digamos, de marketing, de tal, pues
pues tengo, esas cosas las tengo que hacer y sí que es cierto que me facilita la labor, ¿no? Pero ya te digo, cada vez con más cuidado de decir, a ver, que lo que estoy publicando quiero que sea como yo quiero, ¿no? Y luego también porque veo que es una tendencia, creo que un poco en nuestra sociedad, ¿no? A querer uniformar, ¿no? A querer que todo sea uniforme. Em, es decir, si te sales de la norma, si te sales de lo habitual, pues al final tienes el peligro de quedar un poco fuera, ¿no? Y creo que ChatGPT, o sea, la inteligencia artificial, va un poco por esa línea, sin darnos cuenta, ¿no? Pero va creando una tendencia. Y si yo, pues te digo, por ejemplo, el tema de los episodios, ¿no? Pues si estoy queriendo que este podcast tenga un contenido concreto, una tendencia concreta, mm, no quiero que sea esa corriente la que la decida, sino que sea yo el que lo decida. ¿Por qué? Porque al final creo que ser humano es algo que una inteligencia artificial jamás puede hacer, ¿vale? Es lo específico y único que tenemos nosotros que ninguna máquina va a poder hacer nunca, que es tener un corazón, tener sentimientos, tener una personalidad única e irrepetible de cada persona, ¿vale? Entonces cada vez me guío más de eso, de esa personalidad, ¿vale? Y lo que creo que pasa con la inteligencia artificial es que eh, cada vez hay más contenido, porque es más fácil crear contenido. Hemos hablado en algunos momentos de la gente que crea libros 100% por inteligencia artificial. Bueno, a ver, para mí eso carece de sentido totalmente. O sea, escribir es una diversión para mí. Entonces, y publicar y explicar mi libro, tal, es una diversión. Hacer que lo haga una máquina tiene poco sentido. Pero creo que además, digamos, si quieres, desde el punto de vista comercial, tampoco tiene mucho sentido, porque creo que lo que está pasando es que cada vez se crea más contenido, pero más contenido cada vez más igual. Entonces, si tú eres capaz de tener tu propia voz, de tener una voz cada vez más reconocible, eso al final va a acabar destacando. Em, Otro cambio que he tenido últimamente que tiene un poco que ver con esto es en Substack. Si has seguido los últimos episodios, pues te he hablado de Substack y es una plataforma que me gusta cada vez más, en la que que me está permitiendo además conocer a otros escritores y otra gente que comparte sus experiencias como escritor. Y, bueno, pues al principio, como no conocía esta plataforma, y digamos, me surgió a través de ChatGPT esa sugerencia, ¿no? De decir, vale, métete en Substack, pues le fui diciendo, bueno, pues créame algún artículo de un formato que pueda funcionar en Substack, igual que había hecho en Twitter y en Instagram y demás, ¿no? ¿Qué pasa? Que enseguida me di cuenta de que Substack me importaba bastante más que X o que Instagram, porque digamos que se expone más tu forma de escribir, tu forma realmente de crear. Entonces no tiene mucho sentido pedirle a la máquina que te cree un post en Substack. O si puede hacer una frase ingeniosa para X, bueno, pero un post ya es otra cosa. Entonces, los primeros posts que hice en Substack los hice, por supuesto, siempre revisados por inteligencia artificial, pero esos primeros posts los estoy poco a poco quitando, los voy revisando y quitando, y desde hace un mes aproximadamente, pues estoy haciendo 100% desde el principio, pues un post mío intentando que sean cada vez mejores y además lo estoy haciendo también como una especie de ejercicio, ¿no? Que quiero que los artículos sean cada vez más útiles y más atractivos para los lectores. Bueno, pues nada, no me voy a
no me voy a extender más porque el tema de verdad pienso que da para mucho y ya de hecho la duración del episodio veo que va a ser más larga de la habitual. Pero bueno, nada, espero de verdad que te haya resultado útil este episodio y si tienes algún tema que te interesaría que tratásemos en el podcast y que piensas que te puede resultar útil, te agradecería mucho que me lo dijeras. Si quieres que nos centremos más en la escritura, en la edición, en la promoción, si me lo dices puedo intentar que el contenido se ajuste lo más posible a lo que necesitas. Me puedes contactar en el correo electrónico escribe tu propia novela @gmail.com. Si eres escritor o escritora y quieres hablarnos aquí de tu novela, estaré encantado, ¿vale? De que lo hagas. Em, si quieres puedes escribirme a escribe tu propia novela @gmail.com. Y porque quiero que este podcast se convierta también en un espacio de comunicación entre escritores, ¿no? De compartir las cosas que funcionan, que nos funcionan mejor, ¿no? En el blog escribe tu propia novela.wordpress.com voy colgando las notas de cada episodio con la transcripción y cuando los hay, los recursos que voy mencionando. Y además he empezado a compartir todo este proceso en una newsletter en Substack, en la plataforma que te decía antes. Em, si buscas en Substack, escribe tu propia novela, ETPN, lo he puesto en, digamos, en las iniciales, ¿no? Para que sea más corto el nombre, pues ahí me encuentras. Y pondré aquí en la descripción en el blog pondré también el enlace. Si te interesa seguirlo, puedes suscribirte y como te digo, pues encontrarás en la descripción del episodio el enlace. Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces espero que seáis muy felices y muy creativos. Hasta pronto, adiós.